Y bueno, ayer pues sonó el pitazo final del fin de la legislatura. Esta madrugada. Sí, perdón, esta madrugada, ¿no? 2:30 de la mañana terminó la legislatura. En realidad, Diana, se debía cerrar el 15, pues, o sea, sí, había chance, o sea, no están fuera de la ley. Y, por supuesto, cerró con muchas cosas en las que el Congreso tuvo que deshacer algunos entuertos que había hecho. Y también con algunos saldos políticos importantes para el Ejecutivo. Había la moción de censura que se votó también pero muy tarde al ministro de Inclusión Social, Julio de Martini, que precisamente lo tenemos acá. Muchas gracias por acompañarnos, ministro de Martini. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días, muchas gracias por estar acá, por el espacio. Ministro, por favor, cuéntenos, usted me imagino que habrá madrugado para ver el resultado de su suerte política en manos del Poder Legislativo. Pero nos gustaría que nos cuente, porque es interesante, así funciona, así tiene que funcionar una democracia, aunque sea débil como la nuestra, qué es lo que tiene que hacer legítimamente un ministro ante el Congreso para hacer una suerte de lobby, de conversar con las bancadas, con los dirigentes de las bancadas y convencerlos de que usted es responsable político, pero no al punto que merezca una censura, porque eso es lo que usted les habrá dicho. Efectivamente, Fernando, Diana, muy buenos días, y a través de ustedes a todos los radioyentes y televidentes de RPP, La Voz del Pueblo. Yo, La Voz del Perú. Yo les quiero decir lo siguiente, y has hecho una introducción que realmente es importante, analizar. Personalmente, y como ministro de Estado, y todos nosotros que ejercemos función pública, tenemos que respetar las leyes, las reglas de juego, y yo las respeto democráticamente. Es función del Congreso el control político, la interpelación, las censuras. Sin embargo, yo creo que más allá del resultado de ayer, lo que hay que poner en mesa es que tiene que plantearse cosas objetivas para poder tener una dirimencia política en ese foro. ¿Y por qué lo digo? Justamente lo que tú has señalado. En estos 15 últimos días ha sido mencionado mi nombre, ha sido mencionado el ministerio de una manera, yo diría, desproporcionada. Nunca antes, desde los 2 años que estoy de ministro, he tenido tanta atención. Yo no critico eso, pero para menos, ¿no? Yo no critico eso. Yo no critico eso. Sin embargo, 2 años de ministro donde hemos hecho cambios sustanciales en la política social del Perú, no en el ministerio ni solamente en un programa. Y por supuesto llega un caso sensible que todos tenemos que cerrar filas, sensible, crítico. Pero el fondo es el siguiente. Acá nosotros estamos combatiendo mafias que se quieren perpetuar a partir de un servicio del Estado tan importante como es la alimentación escolar. Y entonces, esto pasa a ser, luego de algo objetivo, punitivo, penal, a un tema donde prácticamente lo que se busca en el trasfondo no es llegar a la verdad, sino es agarrar y tener un trofeo político en cuanto a censurar a un ministro, que yo sí me he encargado efectivamente de conversar con bancadas, de conversar con congresistas, de llevar la información al detalle, no solamente de las cosas que nosotros hemos hecho responsablemente desde el primer momento en esta denuncia y cualquiera, sino que hemos venido haciendo, porque nosotros ya sabíamos, por eso quien habla declaró en reorganización el programa el año pasado que este programa necesitaba urgentemente una transformación. Eso se ha dejado de lado para pasar a la noticia crimini, para poner en el centro un tema absolutamente político y denostar y adjetivar una gestión que no lo hablo por mí. Los hechos hablarán por mí y la historia hablará por mí, pero que son hechos objetivos que demuestran de que más allá del tema político, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la política social de este gobierno es una política social que ha generado grandes y mejores cambios. Usted hablaba de mafias, pero finalmente han sido mafias que han estado enquistadas, si es que están, si es que no están todavía,
en el programa Jaliwarma, que está a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Dicho esto, ¿usted considera que luego de que finalmente el Congreso de la República no lo ha censurado, considera usted que era necesario llevar a cabo conversaciones con Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, que han sido finalmente las bancadas que con sus votos o abstenciones han permitido que usted siga en el cargo? Con todos, Diana, porque este es el juego democrático. 11 abstenciones, Fuerza Popular y Alianza por el Progreso solamente votó uno a favor de los 15 congresistas. Con todas las bancadas, con todos los congresistas, obviamente que me han dado acceso, ¿no? Y no para solamente escucharme, sino también para preguntarme, para consultar de qué trata este nuevo programa Huasimicuna, qué medidas había tomado, mucho desconocimiento, que está bien, por eso es que nosotros tenemos que ir. Yo he ido a 3 comisiones antes de ser interpelado. He sido citado a la Comisión de Educación, obviamente a la Comisión de Desarrollo e Inclusión Social, he sido citado a la Comisión de Fiscalización, donde he dado toda la información necesaria. Luego he oficiado información ya especializada de acuerdo a las preguntas que me han hecho los congresistas y estoy seguro que eso ha sido valorado, pero definitivamente... ¿Sí considera que se demoraron en tomar acciones, por ejemplo, remover al jefe de Jaliwarma? Porque estos problemas no vienen de ahora. A inicios de año ya hubo irregularidades en el programa. Lo que sucede, Diana, es las cosas que a veces no se pueden ver del día a día de un programa tan importante y tan grande. Estamos hablando de 4 millones de niños. Nosotros ahorita estamos en pleno proceso de adjudicación del SAE 2025, ese Servicio Alimentario 2025. Remover solamente con una cuestión política en un medio de una licitación para 4.200.000 niños es poner en riesgo la alimentación de los niños. Pero se tomó decisiones y se removió. Así es. Pero ya no solo ha tenido que remover al señor Pedro Ripalda, ¿no? Sí, al señor Ripalda. Además le ha cambiado el nombre al programa. No hemos cambiado el programa, no solamente el nombre. Ahora pasa a ser Huasimicuna y se ha cambiado algunas características del programa. Y usted ha dicho que había una mafia, o sea, probablemente queden todavía algunos integrantes de ella. Y usted se ha salvado de la censura, pero no de una investigación en el Ministerio Público, ¿no? Porque se le ha abierto por omisión de funciones a usted y a su viceministra, sí. ¿Cierto? Y esto implica, pues, que hay una gran responsabilidad en dejar que en un sector tan sensible, porque ese programa, usted ha dicho, son a 4 millones de niños que se les da alimentos, por lo menos en algunos momentos del día. ¿Cómo es posible? Usted tendrá su investigación propia. ¿Qué nos puede contar y no tengamos que esperar a la Fiscalía? ¿Cómo llegó esta empresa Frigoinca con el señor Nilo Burga y con los peores propósitos? No solo han sido capaces de coimear a funcionarios, sino de dar alimentos que podían causar daños en la vida y la salud de los niños. O sea, ya nosotros estamos hablando de corrupción de funcionarios, sino de delitos contra el cuerpo y la salud. ¿Qué es lo que usted nos puede contar de cómo así llegó este señor Nilo Burga y su empresa Frigoinca a proveer alimentos para varias regiones? ¿Cómo pasó esto? Y eso, Fernando, es lo más deplorable que puede haber y es condenable. Lo hemos hecho, hemos actuado con la más fuerte firmeza en el caso Frigoinca y todos estos personajes, tanto servidores públicos como personas naturales o jurídicas. Pero acá es algo importante. Nuevamente, nosotros estamos en la reorganización y la mejora del programa desde el año pasado, no, desde que iniciamos funciones. Por eso es que en mi gestión hemos separado un poco más de 100 proveedores, castigándolos, sancionándolos de manera permanente. ¿Algún dato concreto de cómo este señor Nilo Burga, que es una persona ligada al Partido Aprista, usted no menciona su nombre, no sé por qué razón, porque ya hay varios reportajes que lo han sindicado, el dueño de Frigoinca, está clarísimo, ya está videos y todo. Videos y declaraciones de colaboradores. ¿A él cuando habla de mafias puntualmente? Es una de las que posiblemente puede haber y tiene que investigarse. Por eso estamos investigando. Por eso nosotros hemos pedido al Ministerio Público, hemos hecho, por favor, Ministerio Público, venga. Y por eso... Es información de primera mano, ¿no? Por eso lo pregunto. Por eso. Y además, quiero comentarles, por eso es que nosotros el año pasado, no este año, no sobre ese caso, hemos tocado las puertas de la Contraloría.
Le hemos pedido a la Contraloría, nosotros, vengan, ustedes con nosotros, entremos al proceso. Y ahí va la respuesta, don Fernando. El proceso de Caliwarma es un proceso que muchas personas piensan que Caliwarma compra los alimentos directamente y los almacena. No, este sistema no funciona así. Caliwarma es un programa que contrata un servicio de proveedores, provee alimentos. Ese proveedor sale al mercado regular, al mercado nacional, y compra alimentos a partir de una valoración nutricional que nosotros le damos. Y esos alimentos tienen que venir con certificaciones. Entonces, en un sistema regular, ¿no es cierto?, tendríamos que entender que todos los productos que se compran con las certificaciones extras que pedimos tienen que ser productos de calidad. Estas personas han vulnerado esos protocolos subrepticiamente, pagando, coimeando a trabajadores. ¿Para qué? Para que cuando surgiera una alerta, que nosotros tenemos un protocolo que actuamos rápidamente, esta alerta no determine que ese producto haya estado mal. Por eso le digo que lo que se tiene que investigar, lo importante que estamos nosotros atrás de eso, colaborando con todas las autoridades, pero sobre todo viendo permanentemente, porque estamos hablando de 65.000 escuelas, estamos hablando de todos los días muchísimos millones de niños que felizmente, porque acá hay que aclarar, el programa obviamente se ha extinguido, se está entrando a una nueva etapa con un nuevo concepto, es algo diferente y que tiene que ser progresivo. Pero tienen un tiempo bastante importante ustedes porque vienen vacaciones, seguramente va a servir este espacio para replantear el tema de Guasimicune. Correcto, Diana, así y ver de qué manera se va a fortalecer el alimento para los escolares. Le voy a extender una pregunta que le pido que la responda después de la pausa. ¿Insiste usted en que si es que hay un error más de este tipo en Caliwarma, va a dar un paso al costado? Respóndame, por favor, después de escuchar a los anunciantes. Estamos con el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini. Pausa y volvemos. Estamos de regreso en Ampliación de Noticias. Fernando Ivas, Diana Falcón, estamos con ustedes. Nuestro invitado es el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini, luego de que no prosperó la censura en contra del titular de la cartera. Ministro de Martini, le preguntaba, ¿una falla más y va a dar un paso al costado? Lo he dicho públicamente y me ratifico. ¿Por qué? Y ahí más bien, ese sí es un tema de responsabilidad que uno tiene que asumir como funcionario, ¿no? Frente a un hecho, Frigoinca, que nadie podía advertir, porque era un hecho subrepticio, delictivo, que ha vulnerado los protocolos que existen y que son buenos protocolos que tienen estándares de calidad internacional, se han vulnerado. Estamos tomando medidas en temas de fiscalización. Hemos aumentado el presupuesto del año 2024 al año 2025 para hacer cruce de información, de fiscalización en el territorio. Nosotros estamos diseñando un programa el 2025 que nos permita advertir todo esto. Y por supuesto siempre con la voluntad que esto no se repita, porque no solamente son nuestros niños en este número expansivo en todo el Perú, sino un niño es importante para nosotros, una niña es importante para nosotros y no queremos que se repita nunca este caso. Por lo tanto, es cierto, yo estoy dando las indicaciones para que este programa Guasimicuna Comida de Casa sea un modelo que de manera, digamos, escalonada pueda extenderse en todo el Perú y realmente tengamos lo que ya venimos haciendo, por ejemplo, con UNAMAS. Las madres de familia, las madres cuidadoras preparando alimentos, comprando alimentos locales y donde no ha habido ninguna alerta, gracias a Dios, sobre este programa. Ministro, ¿no? Yo quería preguntarle lo siguiente y le pido franqueza en su respuesta. Mi insistencia en mencionar el nombre del señor Nilo Burga, sí, el dueño de Frigoinca, es porque este señor tiene antecedentes con el partido, una ligazón con el partido aprista, que también la ha tenido Freddy Hinojosa, que es el principal asesor, el jefe del gabinete técnico de la presidenta Dina Boluarte, y ha sido director de Caliwarma cuando ella era ministra allí. Usted también trabajaba en ese entonces en el MIDIS. Y hay muchas revelaciones periodísticas de que el hermano de la presidenta, el señor Nicanor Boluarte, está ligado a muchos personajes que terminaron trabajando en el MIDIS. Entonces él ha sido aparentemente muy influyente, sugiriendo nombres para que sean enrolados en el MIDIS. Y hay un partido político, Ciudadanos por el Perú, del que él es parte, aunque no militante, que tiene también mucha gente que ha sido
integrante de la plana del MIDIS, entonces también podría aplicarse, ya que hay una investigación, los Huayquis en la sombra, que involucra a gente que ha pasado por el MIDIS, la palabra mafia allí, y usted no tendría que marcar una clarísima distancia cuando la presidenta Boluarte o su hermano a través de ella hayan podido sugerir nombres para que sean enrolados en el MIDIS. Ahí hay un problema serio. A ver, Fernando, yo acá quiero ser absolutamente categórico en la respuesta. Hay una serie de procesos de investigación y ahí nosotros como ministerio, yo como ministro, he dado y he puesto y pondré siempre a disposición toda la información pertinente para que se investigue. Primero, no es tan cierto que hay muchísimas personas enroladas ni con una clara y directa vinculación. Yo particularmente, de lo que estoy en el ministerio y que estaba antes inclusive que la ahora presidenta Boluarte, a la fecha, yo no he tenido conocimiento de ningún tipo de enrolación. Ningún conocimiento. El actual secretario general del despacho presidencial, el señor Ernesto Enrique Vilches, también estuvo en el MIDIS. Y estuvo antes, inclusive que llegue la presidenta Boluarte, por si acaso. Y trabajaba en el Censico con Nicanor Boluarte, ¿no? Y estuvo antes que llegue la presidenta Boluarte como director de Caliwarma, no llega con la presidenta Boluarte, don Fernando. Y hacía un trabajo como el que se tuvo que hacer en tema de pandemia, y como todos nosotros, como funcionarios públicos. Ahora, sobre eso... Víctor Torres estuvo también... Sí, pero estamos hablando de 2 o 3 personas, no estamos hablando pues de una gran número de personas. Y todas esas personas están en procesos donde nosotros estamos brindando la información. Pero son personas, al menos de lo que yo he revisado, la información que derivo al Ministerio Público, son personas que han sido contratadas en base a perfiles y en base a procesos regulares. Acá no hay, desde la información que yo tengo, ninguna contratación irregular. Y el caso de esta señora Herrera, directora de Caliwarma en una región que es parte también de la red de Huayquis en la sombra. Pero yo le digo que ninguna contratación, tanto funcional como contractual en el ministerio, ha vulnerado los procesos regulares que toda persona tiene para poder contratar con el Estado. Se ajustan al perfil, pero... Hay cercanía. Al perfil y a los procesos. ¿Quiénes sugirieron que sean contratados? Ahora, adicionalmente a eso, este señor Nilo Burga y esta empresa, que espero sea drásticamente sancionada por las autoridades penales. Que desaparezca. Por supuesto. Y nosotros hemos hecho eso. Hemos pedido a la Sociedad Nacional de Industrias, ya nos contestó la Sociedad Nacional de Industrias y lo ha separado de ser un miembro de la Asociación de la Sociedad Nacional de Industrias. Pero hemos hecho muchas cosas que no se quiere reconocer. Pero yo le digo una cosa, don Fernando. Esta empresa no es una empresa que ha empezado a trabajar ahora. Y acá yo quiero separar la paja del trigo. Yo quiero reconocer en este programa, en el gran programa Caliwarma, que hay muchísimos trabajadores honestos que dedican día y noche su tiempo para que los niños tengan alimentación de calidad. También hay empresarios honestos, proveedores y productores con los cuales tenemos que seguir trabajando, justamente garantizando de que por malos empresarios como estos y otros que vamos a detectar, estoy seguro, esto no se puede generalizar. Ahora, Caliwarma y Huasimicuna es un programa necesario en el Perú, donde nosotros como funcionarios públicos y yo en mi calidad de ministro, lo que tenemos que hacer responsablemente es cada vez, como cualquier acción pública, cada vez mejorarla, cada vez que esa intervención pública, ese servicio público llegue de la mejor manera a las personas que necesitan el apoyo del Estado. Y eso es lo que estamos haciendo. Señor Martini, usted finalmente no ha sido censurado por el Congreso de la República en una sesión, y permítame escribirle las últimas 2 horas del pleno de esta madrugada, en la que solamente hubo 83 congresistas. 64 votaron a favor de su censura, 4 en contra y 15 se abstuvieron, 11 de ellos de Fuerza Popular. 1 hora después, cerca de las 2:30 de la mañana, recién el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, señaló que se admitía a trámite la moción de
interpelación para el ministro de Educación, Morgan Quero, con lo cual ya no va a ser vista esta posición hasta el mes de marzo, momento en el que quizá ya se haya bajado la crítica con respecto al ministro de Educación. ¿Considera usted, señor De Martini, que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte le debe mucho al Congreso actual precisamente por desenlaces como estos? Yo lo que considero es que cada uno de nosotros ejerce sus funciones y sus prerrogativas. Y acá yo creo que, bajo mi percepción, cuando se quiere mirar, digamos, una política nacional de al menos trabajar en base a coincidencias, se empieza a especular de que ahí hay tratos bajo la mesa. Estimados Fernando y Diana, el Perú está creciendo, el Perú está avanzando. Esto tenemos que reconocerlo, así no nos guste, y no lo digo por ustedes, sino por muchas personas que lamentablemente no lo quieren reconocer. Y eso es gracias a que de alguna manera se logran consensos, y no consensos para evitar responsabilidades, porque esas siempre las vamos a tener como funcionarios públicos, sino consensos para trabajar por todos los peruanos. El sol, la moneda más fuerte. El próximo año, estoy seguro, en las mediciones vamos a bajar en anemia, vamos a bajar en pobreza y pobreza extrema. Esas cosas hacen que las instituciones responsables tengan que consensuar para trabajar por el Perú. Y por supuesto, la crítica y por supuesto las acciones de control político. Estamos. Celebramos los consensos, pero también nos preocupamos por temas como la ley esta que se bajó la detención preliminar y que el gobierno no lo advirtió porque pudo observarla, pero afortunadamente el Congreso tuvo que deshacer ese paso ayer. Y también tenemos que señalar, pues, caramba, ¿no? Cómo su colega, el ministro Morgan Quero, dijo lo que dijo. Me imagino que ustedes, como colegiado en el gabinete, habrán tenido una posición crítica respecto a él. ¿Se le ha llamado la atención, ¿no? De manera privada al señor Quero? Porque finalmente la pregunta de la colega de la República fue clara y precisa. Bueno, el ministro y mi colega Morgan Quero ya ha señalado de manera categórica que él se estaba refiriendo no obviamente al tema de que se quiere mencionar, sino que él está refiriendo a un tema también muy sensible donde todos tenemos que cerrar filas, el tema de estos violadores de menores de edad. Lo de la pena de muerte no es una cortina de humo ya, incluso hasta sus aliados en el Congreso, todas las bancadas han dicho, por favor, ya párenla. Ese tema no tiene una posibilidad de concreción, ese tema es una cortina de humo. Pero, ¿qué siguen con eso? Pero Fernando, más allá de las posiciones de unos y otros, no podemos negar que históricamente en el Perú ha sido un tema de debate. No podemos negarle eso, porque si no, solamente revisemos los antecedentes sobre las consultas de la pena de muerte a la misma población. Justo ahora, momento en el que se habla de la cirugía de la presidenta. La tradición es que es una cortina de humo y que otros presidentes en momentos críticos han recurrido al mismo tema para distraer la atención. Vea usted, Fernando, y yo he revisado justamente a razón de este tema tan importante y tan sensible, y ha habido varios momentos en nuestra historia democrática republicana donde esto se ha puesto en debate y donde la población se ha manifestado. Pero eso justamente es un tema que se tiene que debatir, que se tiene que consultar y tendrá su espacio necesario, como todos los otros temas tienen su espacio, pero poniendo las cosas importantes sobre la mesa y no temas, pues, yo creo que no tienen o no resisten ningún tipo de importancia de ver la salud de la presidenta. Y yo creo que eso no es lo que nos tiene que mover como peruanos. Tendrán que investigarse en los protocolos y en los caminos que tienen que investigar, pero eso no puede ser un tema del día a día. Escuchar a la presidenta Dina Boluarte y sobre todo responder a periodistas. ¿Va a dar conferencia de prensa la presidenta Dina Boluarte y responder sobre diferentes cuestionamientos antes de fin de año? Yo estoy seguro que eso es un tema que se está evaluando en su equipo de comunicaciones y con la misma presidenta, pero la presidenta se comunica, como hace poco en este mensaje que dio, justamente por estos dos temas. Pero no se le puede preguntar nada, ¿no? Sí, pero estoy seguro que abrirá los espacios en el momento que su equipo de comunicaciones, obviamente con ella, coordinen para que se haga estas conferencias de prensa y volvamos, pero con altura, que yo estoy seguro que siempre la respeta RPP, yo siempre he visto el trabajo de ustedes con mucha seriedad, pero que lamentablemente otros colegas
no siguen, yo creo, las reglas mínimas de respeto y consideración que debe tener no solamente la señora presidenta, sino también en su condición de mujer. Respeto mutuo, ¿no? Así es. Bueno, ministro Julio Martínez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos quedamos con algunos anuncios que he hecho, que la anemia va a bajar porque se han bajado los estándares. Sí, importante. La Organización Mundial de la Salud, entonces va a bajar. Han reconocido por fin la OMS. Usted tiene que abocarse a eso, mantener a raya pues sugerencias de Nicanor Boluarte, si aún las hay. No existe ninguna injerencia del señor Nicanor Boluarte. Él es el señor hermano de la presidenta. No hay ninguna injerencia que yo pueda dar fe, no hay ninguna intervención de él y nosotros estamos gobernando, sobre todo el MIDIS, que ha tenido una conducta desde el inicio de la gestión, ¿no es cierto?, de la presidenta, de una manera responsable, con grandes logros, Fernando. Cierre de brechas de 200.000 adultos mayores con pensión. Y mantener infraestructura social. Una estructura de política social que nunca se ha dado en el Perú y una medición de la pobreza multidimensional que en el Perú es la primera vez, y estoy seguro que es el derrotero de cambiar nuestro país. Señor Julio Martínez, muchas gracias por estar en Ampliación de Noticias. Muchas gracias. Gracias. 8:35 de la mañana, amigos, es momento de ir a una pausa.